El presente 2006 es el año de las matemáticas, especialmente para los científicos españoles que serán los anfitriones del Congreso Internacional de Matemáticos. Madrid será la primera sede española de una reunión que se celebra cada 4 años y que tiene más de un siglo de historia. Esto hace que la organización se haya comprometido en que el paso de las matemáticas no sea fugaz, sino que se cargue de contenido a lo largo de todo el año. Porque esta ciencia, básica para todas las demás, es y será determinante en el siglo recién estrenado. El Simposio Internacional Matemáticas para el siglo XXI ha sido una de las materializaciones de este compromiso. En la Fundación Ramón Areces en Madrid, conjuntamente con la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Comité Ejecutivo del ICM 2006, se ha reunido a un elenco de especialistas de primer orden para conocer sus visiones acerca del futuro de la ciencia matemática. Se trata de reunir a los matemáticos del mayor prestigio mundial, junto con otros científicos relevantes en su especialidad, de la mayor relevancia, para que juntos puedan dialogar acerca del estado actual de la matemática y de los retos y de las necesidades, de las demandas que las otras ciencias pues esperan de la matemática a lo largo del siglo XXI. El programa del simposio abarcó 2 días de conferencias en las que las matemáticas se proyectaron al futuro y mostraron su cara solidaria y complementaria con las otras ciencias. Física, química, biología, medicina tienen en la matemática respuestas y herramientas imprescindibles. Para nuestro país, además, supone un aliciente especial, pues nuestros científicos son muy relevantes en este ámbito. El origen de este simposio está en el espectacular desarrollo que ha experimentado la investigación matemática y la producción matemática española en los últimos tiempos, principalmente en las últimas 2 décadas, ¿no? De tal forma que esto nos ha llevado, este incremento en la producción, tanto en cantidad como en calidad, nos ha llevado a ocupar actualmente del total de conocimientos que aparecen en las revistas de alto impacto de la Web of Knowledge, del total de conocimientos que aparecen en estas revistas de alto impacto, el 5% actualmente es de producción española, ¿no? Lo cual realmente es un hito en la historia de la producción científica de nivel en España. En la mañana del día 3 de mayo, y una vez presentado el simposio por los representantes de las 3 instituciones implicadas en su organización, se dio paso a las primeras conferencias. La inaugural fue impartida por el presidente de la Unión Matemática Internacional, Sir John Ball, que es miembro del Instituto Matemático de Oxford. Su exposición se centró en su investigación sobre la minimización de energía y singularidades, un recorrido orientado por el cálculo de variaciones y sus aplicaciones a materiales no lineales. En una jornada de estreno, la segunda conferencia estuvo a cargo de uno de los grandes matemáticos de nuestro tiempo, el francés Alain Connes, miembro del Instituto de Altos Estudios Científicos franceses y medalla Fields en 1982. Nos habló sobre geometría no conmutativa y motivos, una propuesta de futuro dentro de la geometría con la que se pretende entender el espacio dentro del cual vivimos y también el espacio-tiempo. Para empezar, cayó el mito para los no iniciados del famoso metro de platino, que durante 2 siglos se ha utilizado como patrón del sistema métrico decimal. Au bout d'un moment, les physiciens se sont aperçus donc que cette unité de longueur, en fait, n'était pas fiable parce qu'elle rétrécissait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est produit en 1967 un changement de la définition de l'unité de longueur qui correspond exactement au changement de géométrie entre la géométrie qui, pour le moment, est le plus employée, qui est la géométrie de Riemann et de Gauss, et la géométrie non commutative. Et quel est ce changement? Dans la géométrie de Riemann, on mesure par exemple la distance entre Dunkerque et Barcelone en prenant le chemin le plus court entre ces 2 endroits et en mesurant à travers l'unité de longueur la distance entre les deux. Dans la géométrie non commutative, on va utiliser quelque chose qui est complètement différent, c'est-à-dire on va envoyer une onde du point X au point Y et on va regarder le déphasage de l'onde entre le point X et le point Y. Et pourquoi est-ce que ça correspond au changement? Quel est le changement qui s'est produit en 1967? En 1967, les physiciens ont réfléchi
et se sont aperçus que la seule manière qu'ils avaient de définir l'unité de longueur de manière fiable, c'était à partir des spectres des atomes. Esto hace patente el cambio de paradigma de la geometría, porque ahora la geometría puede ser definida de manera espectral, lo que atañe a la geometría no conmutativa. Según nos dijo Kohn en su conferencia, esto es porque en matemáticas es necesario poder tratar espacios geométricos mucho más complejos que los espacios o las coordenadas conmutativas. Et à ce moment-là, il y a une généralisation du calculus, etc. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Alors, je ne peux pas prévoir si ce sera ça, la géométrie, que les gens vont développer, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a un lien très très étroit avec la physique et qu'elle sert à, disons, avoir une idée plus précise de l'espace-temps au fur et à mesure qu'on croît les énergies, qu'on fait croître les énergies avec lesquelles on regarde dans l'espace-temps. Et par exemple, le CERN est un véritable microscope. Et c'est un microscope qui va nous permettre, lorsque le nouvel accélérateur entrera en service, à la fin de 2007, qui va nous permettre de voir à des distances qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 18, 10 puissance moins 19 cm. Donc à ce moment-là, on verra plus fin et on verra la géométrie de l'espace-temps de manière plus précise. Et la géométrie non commutative devrait permettre de décrire, comme une géométrie non commutative, ce que l'on voit. Alors qu'on ne peut pas le décrire au niveau de l'espace-temps usuel, parce que précisément l'espace-temps usuel est basé sur un paradigme beaucoup trop classique de l'espace, dans lequel l'unité de longueur est encore une unité macroscopique, qui ne s'adapte absolument pas au quantique. La necesaria interrelación entre matemáticas y física fue la esencia de su exposición, presente de nuevo cuando nos habló de un grupo cósmico universal, el cual puede dar simetría y explicar matemáticamente ciertos fenómenos fantásticos de la física. Le point de départ, c'est la renormalisation. Donc, bon, j'ai un peu expliqué l'origine physique de la renormalisation et le fait que, elle a été en fait, le premier exemple a été trouvé par Green en 1830, qui avait montré que lorsqu'on regarde la loi de Newton pour un objet comme une balle de ping-pong, par exemple, dans l'eau, etc., eh bien, on doit renormaliser la masse. C'est-à-dire que la masse qui apparaît dans la loi de Newton, F égale ma, n'est pas la masse, comme on dit, nue de la balle de ping-pong, mais on doit lui rajouter, pour une balle exactement sphérique, la moitié de la quantité d'eau, par exemple, si elle est dans l'eau. Donc il y a ce changement qui est parfaitement motivé par la physique. Alors l'histoire vient du fait que la même chose se produit pour l'électron et que les physiciens se sont vus confrontés dans les années 1930 avec le fait que la masse de l'électron apparaissait comme quelque chose d'infini. Et alors ils ont beaucoup réfléchi et ils sont arrivés dans les années 47, etc., à des recettes combinatoires qui permettent d'obtenir des résultats finis en physique, mais par une technique qui est très très compliquée mathématiquement, qui s'appelle la renormalisation. Alors j'ai toujours été fasciné par cette renormalisation, et je pense que l'attitude de beaucoup de physiciens, pas tous heureusement, était de dire on ne veut pas qu'il y ait ce problème, et on veut inventer des théories dans lesquelles il n'y aura pas d'infini. Mon attitude a toujours été opposée. C'est-à-dire a toujours été de dire qu'en fait, il y avait certainement une merveille mathématique qui était cachée derrière cette technique inventée par les physiciens. Tras el primer paso dado por Dirk Kreimer hacia 1998, cuando descubrió que detrás de los grafos de Feynman había una estructura matemática que era una estructura algebraica de Hopf, comenzó una investigación en la que además del nombre de Kohn hay que citar los de Grothendieck, Kreimer, Pierre Cartier y Mathilde Marcoli. En la base había que relacionar el 21º problema de Hilbert, la descomposición de Birkhoff, el grupo de Galois y las categorías de Tanaka. Vamos, un galimatías matemático a la altura de muy pocos, pero que les llevó a una importante conclusión para los matemáticos y también para los físicos. Mais il fallait trouver ce que Grothendieck appelle la correspondance de Riemann-Hilbert, qu'il a aussi appelé, à un moment donné où il était exaspéré par le fait qu'on ne lui donnait pas assez de crédit, il a appelé correspondance du bon Dieu. Mais il appelait correspondance du bon Dieu, bien sûr, en pensant que c'est bon. Donc, il fallait trouver cette correspondance de Riemann-Hilbert. Donc, ça a pris un temps aussi assez considérable d'arriver à trouver que derrière la décomposition de Birkhoff, il y avait une correspondance de Riemann-Hilbert. Et donc, il y avait en fait une catégorie tanakienne. Donc, on a trouvé cette catégorie tanakienne, qu'on appelle de connexion équisingulière, et on a calculé le groupe correspondant, parce qu'il y a un théorème qui est dû à deux lignes, qui dit que quand on a une catégorie tanakienne, il y a un groupe derrière.
Donc on a calculé ce groupe et on a trouvé exactement, à peu de choses près, le groupe que Cartier avait prévu. Et alors la merveille, c'est qu'en fait, exactement ce groupe, qu'il appelait cosmique, agit sur les théories physiques. Donc il agit sur les constantes de couplage. Et en fait, c'est la vraie incarnation de ce que les physiciens appellent le groupe de renormalisation. C'est beaucoup plus compliqué que la droite réelle et les changements d'échelle, qui est la forme très simpliste du groupe de renormalisation. C'est un groupe extrêmement fin et qui a sûrement un tas de retombées au niveau aussi bien de la physique qu'au niveau de la théorie des nombres, puisqu'il y a beaucoup de quantités qui apparaissent dans la renormalisation des graphes qui sont reliées aussi aux motifs. Estos son algunos de los retos del mañana, pero los investigadores siguen trabajando en otros que fueron planteados hace ya más de un siglo. Es el caso de la famosa conjetura de Poincaré, una especie de piedra filosofal para los matemáticos con la que nos introducimos de lleno en otra de las ramas de esta ciencia, la topología. Se entiende como la rama de las matemáticas que es con una parte de la geometría que no se preocupa de las distancias, ni de los ángulos, ni de las nociones métricas, solo de tomar los objetos y deformarlos y moverlos de manera continua. Normalmente los topólogos utilizamos mucho las manos, ¿no? y hacemos aplicaciones y cosas así. Por ejemplo, en topología se estudia la teoría de nudos, que mira cómo se mete una cuerda en el espacio y si se puede desanudar, que son cosas que no dependen de las propiedades métricas. Luego la conjetura de Poincaré, que en realidad fue una pregunta que hizo Poincaré a principios del siglo XX, es sobre una caracterización de S3 de la esfera, que es el análogo de la esfera de dimensión 2, pero en una dimensión más, y que es un tema, es una pregunta que ha dado mucha investigación, ¿no? Y los topólogos han estado estudiando en las dos direcciones, buscando demostraciones y también buscando contraejemplos, porque Poincaré dio una caracterización y los topólogos buscaban variedades que tuviesen la caracterización y no fuesen la esfera. Al final parece que es verdad y parece que sí, que se va a demostrar gracias a los trabajos de Hamilton en los 80 y de Perelman más recientemente. El flujo de Hamilton-Ricci es el otro tema que abordó el profesor Porti de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, la mayor expectación la acaparó la compleja hipótesis que planteó Henri Poincaré en 1904, alrededor de la esfera tridimensional. El matemático francés conjeturó que era única y que ninguna otra de las variedades tridimensionales compartía sus propiedades. Esto ha propiciado 100 años de investigaciones y de contraejemplos. Pues bien, la demostración de la hipótesis, además de poner fin a la clasificación completa de las estructuras topológicas de dimensión 3, se rumorea puede valer la medalla Fields del presente congreso. No lo sé, porque yo no estoy en el IMU y esto es totalmente secreto, pero realmente es un trabajo merecedor porque es un problema en que había mucha gente trabajando de manera muy intensa y Perelman estaba en su rincón comunicándose con poca gente y produciendo de manera muy activa. Y es que la medalla Fields es el máximo reconocimiento que se le puede dar a un matemático. Eso sí, tiene que tener menos de 40 años, lo que suscita cierta polémica, que sin embargo no empaña la admiración que se les profesa a los pocos elegidos. Hay que tener en cuenta que se concede cada 4 años. En este simposio de Madrid participaron 2 medallistas Fields, Alain Kohn en 1982 y Efim Zelmanov en 1994. I felt completely overwhelmed and carried away. All the previous recipients of the Fields Medal have been giants, and to have been accepted to this club, was somewhat psychologically difficult. But on the other hand, I saw it as a recognition for my area of mathematics, for my teachers and colleagues, and that made me proud and happy. Disons que c'est assez amusant parce que finalement, il y a plusieurs moments. Il y a un moment où on le sait sans le savoir. C'est-à-dire qu'on me l'a dit sans me le dire. À un moment donné, en mars de l'année 82. Mais ensuite, ce qui s'est produit, c'est que le congrès, cette année-là, a été reporté à cause des événements en Pologne. Donc, comme il y avait des événements politiques très importants en Pologne, le congrès a été reporté. Donc, en fait, je l'ai su officiellement au moment du congrès, en 82, et puis elle n'a été donnée qu'en 83. Donc, il y a eu une espèce de
de no man's land, quoi, de période un peu bizarre où je ne l'avais pas encore, mais bon, je savais que j'allais le voir. Donc c'est assez surprenant, quoi. Las medallas Nevanlina, Gauss y Fields son entregadas en los congresos. El último fue en Beijing en 2002 y allí decidieron que el próximo sería en Madrid, en la última semana de agosto. Se espera la asistencia de más de 5.000 personas, lo que convierte al Congreso de 2006 en la gran reunión de los matemáticos de todo el mundo. Y no solo de los matemáticos, pues como hemos dicho, están afectadas todas las ciencias. I think the tradition of the ICM is a wonderful one. I mean, first of all, it has extremely high quality control. I mean, to speak at the ICM is a genuine honor because the selection process is so careful. So I think this is a unique feature of the ICM, and I think it's great to have the opportunity once every 4 years to assess where mathematics is. En el interregno de esos 4 años, la Unión Matemática Internacional es el gran aglutinante de los científicos de esta área del conocimiento. No les podemos mostrar imágenes, porque el IMU, como se conoce a la Unión, no tiene una sede física. Todo se mueve por la red, lo cual no es obstáculo para que los objetivos no tengan nada de virtuales. IMU is the Scientific Union for Mathematics, so as such it belongs to ICSU, the International Council for Science. Originally, its goals were for running the International Congress of Mathematicians and awarding the Fields Medals, but now it also is involved in many other areas of interest to mathematics worldwide, for example, electronic publication, mathematics education, and mathematics in developing countries. Como demuestra la presencia en países como China, el IMU pretende expandirse a todo el mundo, en la doble dirección, es decir, que países en vías de desarrollo participen en la Unión, pero que ésta ayude al desarrollo de carreras científicas en lugares muy desfavorecidos. One of the first things I noticed about IMU when I sort of started to look at the organization was that it had this Commission for Development on Development and Exchanges, which gives out small grants to developing mathematicians in developing countries, but the total budget is incredibly small. Its annual budget was enough to run one conference in the developed world. And the money comes from the dues of member countries, which are relatively small. And so it was clear that we needed to attract a lot more money from outside foundations. So over the last 4 years, we've been trying to do that with some success from the Arbel Fund, from the Nuffield Foundation and the Leverhulme Trust. The last 2 for specific problems for mentoring research groups in Africa. La necesidad de unificación no solo se da en la escala geográfica. También los congresos promueven la puesta en común del saber matemático, que tiene tantas ramas que cada vez es más especializado y hace imposible un conocimiento global de esta ciencia. Es una buena oportunidad para acercar mundos que comparten, sin embargo, un lenguaje universal. The first thing that one should say is that mathematicians don't own mathematics. Mathematics is used by everybody in the world at one level or another, and even quite advanced mathematics is used by many different branches, many scientists, economists, and so on. So we don't own mathematics. Now, what maybe characterizes the kind of mathematics that's portrayed at the International Congress is a greater interest in the internal structure of the subject. Now, I believe that mathematics is unified, but we have, I think, great problems in talking to one another because mathematics has become so technical nowadays, so that even to talk to somebody in a field quite close to yours can actually be very difficult. I think that's one of the roles that the International Congress can serve. It's one of the occasions where mathematicians in all the different areas come together and we can talk to each other. El debate sobre la cooperación y la competitividad para el desarrollo de la ciencia es algo muy presente. Cada científico tiene un punto de vista. Nosotros quisimos conocer el de un medallista Fields. My personal opinion is that in recent years, the percentage of joint works
the percentage of cooperation increases because it became much easier to travel, because there is email, so people cooperate more. On the other hand, mathematics is highly competitive, but that's not unique to mathematics. All creative areas are highly competitive. If we speak about young musicians, it's also highly competitive. Esta competitividad y esta cooperación también hacen que los matemáticos sean necesarios y reconocidos en otras áreas de conocimiento. Si nos atenemos a una forma fácil de calibrarlo, vemos cómo varios premios Nobel han sido concedidos a matemáticos por sus trabajos para el desarrollo de otras disciplinas. Son muy conocidos los casos de los Nobel John Nash y Paul Samuelson en el ámbito de la economía. La economía, al ser continua, ¿no? Ya al ser, por ejemplo, las cotizaciones continuas, en general la economía se está estocastizando, ¿no? O sea, es economía estocástica, ¿no? Lo cual exige, ya no sirve ni siquiera el cálculo integral, o sea, sí que sirve, pero ya necesitamos también integración estocástica, la integral de Ito, se utilizan procesos estocásticos, se utiliza teoría de juegos, funciones de utilidad, teorías de preferencia, teoría de la decisión, ¿no? Realmente las necesidades son, por ejemplo, para la optimización. La medición de la sensibilidad en la optimización, por ejemplo, en la programación multiobjetivo, que ya estamos en dimensión infinita, exige técnicas sofisticadísimas de análisis funcional, como el teorema de Loglu-Bourbaki, por ejemplo, que permiten crear programas duales que constantemente nos están midiendo la sensibilidad de nuestra cartera de valores, ¿no? Evitando lo cual hace que eso lo tengamos casi prácticamente instantáneamente, ¿no? y ahorremos multitud de tiempo en los cálculos, ¿no? Pues todo esto va haciendo que la matemática, que la economía realmente, que la matemática cada vez sea una herramienta muchísimo más utilizada en las técnicas de economía, ¿no? La economía, desde sus orígenes más remotos en el trueque, fue necesitando de las matemáticas. Al tiempo, el desarrollo complejo de la economía que conocemos hoy ha demostrado ser un motor de investigación para los matemáticos, con lo que ambas disciplinas se retroalimentan. Pero en las matemáticas no todo es plantear y resolver problemas. El cómo se resuelven también estos complicados desafíos tiene su importancia. Hay unos componentes decisivos de racionalidad y pragmatismo, pero hay que destacar otros méritos en la motivación de los científicos. For me, the art component is very important, so the beauty component is very important. Somehow the best works are beautiful. It's very difficult to explain the beauty. You have to be inside to really enjoy it. Pues para los que quieran estar dentro y disfrutarlo, ya saben que la cita con estos y otros científicos es el próximo 22 de agosto en Madrid, en el Congreso Internacional de Matemáticos. Una oportunidad para la que habrá que esperar, si no, otros 4 años.